Listo, hermano Fabián, ¿usted dónde iba? Yo iba la primera parte llamada esposa de Baal. Sí, dice Term- Ashera o Atirat. Ah, sí. Si quieres, siga, nos ayuda a leer. ¿Sí? Dice así, entre comillas, derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Deuteronomio 12,3, versículo 3. Dice, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaban de aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Esa es Jacob 6,28. Josué, Jueces. jueces. Dice acá el último párrafo, dice, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirarán a los que hicieron a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Isaías 17:8. 8. Listo, hermano. El dios principal de la cosmogonía eugarística era él, pero también él tenía una esposa que era Ashera o Astarot, como le nombra la Biblia. Ella era la reina del cielo, que le nombra el profeta Isaías. Jeremías, perdón. Jeremías le dice a los hijos de Israel, sus hijos iban al campo y traían uvas y pasas y hacían tortas a la reina del cielo. Esta era la reina del cielo. Cuando Dios iba a introducir al reino a Israel, a Canaán, le dijo, no hagan lo que hacen todas estas naciones. Les advertía que las naciones adoraban a Cera, a Baal, a todos estos dioses. Si vemos en el libro de Jueces, los primeros capítulos, vemos que esta oración a Baal y a Cera viene de que ellos tomaron posesión de la tierra prometida. Y si vamos hasta el siglo octavo, casi 2, 3 siglos, en los que ellos seguían adorando a todos los Baales, a todos los dioses. A nosotros nos han enseñado Deuteronomio 6:4 de memoria y decimos que Israel era un pueblo monoteísta, pero lo fue en el papel. En la práctica no fue monoteísta. Ellos fueron paganos, ellos fueron politeístas toda su historia. Ellos estaba el templo de Salomón. El mismo Salomón introdujo en el templo dioses paganos, siendo el rey de Israel el hombre más sabio. Eso nos pone a pensar qué tan sabio era Salomón. Se introdujo en el templo de Dios tres dioses paganos que exigían sacrificios humanos a él. Entonces, Israel no fue monoteísta en la praxis, en la ortopraxis, solamente era monoteísta en el papel, no como nosotros, ¿cierto? Gloria a Dios. Amén. Voy a compartir la otra diapositiva. Ahora el que nos interesa. El libro de Oseas muestra una lucha entre el Dios de Israel y Baal. El profeta Oseas se encarga de mostrar una lucha entre el Dios de Israel y Baal. Esta era Baal. Baal era un dios de la fertilidad. Baal era el dios de la fertilidad, el dios de las cosechas, el dios de producir el grano, el trigo. ¿Por qué el pueblo de Israel cayó en la adoración a Baal? Ellos llegaron a la tierra prometida. Aquí vemos imágenes de Baal. En la más grande vemos cómo se le ofrecían sacrificios a Baal. Los niños pequeños se le ofrecían a Baal, el primogénito. Se le pasaban por fuego. Dios le dice, no vayan a pasar a sus hijos por fuego como lo hacen todas las naciones. Pero Israel no le importó, ellos lo hicieron. Baal era el dios de la fertilidad, era el dios que les daba las cosechas a todas las tribus cananeas paganas. Entonces Israel, el, no creo que haya fallado Moisés ni, ni los que se encargaron de introducir a Israel a la tierra prometida, sino que el Dios de Israel para la conquista de la tierra prometida era el Dios fuerte, era el Dios de las guerras. Y Moisés mostró fue una faceta de Dios que era necesaria en ese momento para conquistar la tierra prometida. Dios era fuerte, poderoso, era capaz de derrotar a todos, pero dejaron un vacío pequeño.
¿quién nos va a dar a nosotros la comida? Ellos lloraban en el desierto, ah, si nosotros extrañamos toda la comida que teníamos en Egipto. E Israel miró a los demás pueblos y vio que cada pueblo tenía un Baal. Este Baal no es un Dios único, cada pueblo tenía un Baal, un Señor. Entonces Israel dijo, nosotros necesitamos un Dios, el Dios de nosotros nos defiende, pero ¿quién nos va a dar la comida? Pues tengamos también como Dios a Baal. Ayúdame a leer, Álvaro Alexander Castro, ustedes. Junto a Achar estaba Baal, que en el Antiguo Testamento es mencionado 58 veces en singular y 18 veces en plural. Los profetas profetaban, no, protestaban constantemente contra los amoríos de Israel con Baal. ¿Hasta ahí? Sí. Luego dice, y los visitaré por los días de los Baales, cuando ellas les quemaban incienso, cuando se adornaban con sus anillos y sus collares y se iban detrás de sus amantes y se olvidaban de mí. Entonces, todo el Antiguo Testamento muestra que Israel anduvo en pos de los Baales, pero el profeta Amós es uno que le reclama a Israel muy verídicamente, le enfatiza que ellos fornicaron con los Baales y se olvidaron de Dios. Expliqué lo de la teología de Ugarítica, lo de él y H era para llegar a Baal. Baal era el hijo de, él era el hijo de H, era un dios menor de allá de Ugarit, pero fue adoptado por todas estas tribus cananeas, por todos los pueblos cananeos, como el dios principal de ellos. Porque ¿qué es más importante para el sector económico de un país? ¿Cuál es el sector primario de un país? Era el sector agrícola para ellos. Y para nosotros. Ese es el sector primario de la economía, el agrícola, porque si falla el sector agrícola, falló el país. ¿Con qué se le da de comer a todas las personas? Entonces, este era el Dios que les proveía lo principal que ellos necesitaban, el aceite, el vino. Ellos creían eso. Por eso cuando está la batalla de Elías con los profetas de Baal, ¿qué le ofrecían ellos? Agua, vino, sangre, fuego, porque para ellos todo eso venía del Dios de Baal. Y Elías demostró que no venía de ellos, que venía era de Dios, de Yahvé, del Señor. Dice, la razón principal por la que Israel se sintió atraído por Baal fue principalmente porque algunos israelitas vieron a Yahvé como el Dios del desierto. Y cuando llegaron a Canaán, consideraron adecuado adoptarlo a Baal como el Dios de la fertilidad. Aquí lo que dice, entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé o a Jehová y sirvieron a los Baales, abandonando a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la esclavitud. Hermana, ya ni me ayuda a leer. La mitología relativa a Baal fue la Adelantó con el sustancia pan. de la fe. Se adelantó con el pan. Bueno, la mitología relativa a Baal fue la sustancia de la fe de muchos en la antigua Ugaut. Lo fundamental de esta fe era el rol de Baal en la naturaleza, a través de la lluvia y la tormenta. Este dios hacía crecer el grano y todo lo fundamental para la vida humana, pero también esta fe reconoció la vulnerabilidad de la vida humana en un mundo cambiante, pues si no había lluvia, si los suelos no producían la vida humana, se perdía. Es decir, en lenguaje mitológico, si el dios del caos prevalecía por sobre el buen dios Baal, toda la vida humana se veía amenazada. Por tanto, el objetivo de la religión de Baal era conservar su supremacía. Solo cuando parecía como supremo señor, sus seguidores creían. Eso fue lo que hizo Dios cuando le dijo a Elías, ve y ora y deja de llover 3 años. Estaba probándole a los israelitas que Baal no era el que le daba la lluvia, que no era el que les proveía, sino que era Dios. Y vemos cómo, pese a que pasó esto con los profetas de Elías y Elías mató a todos los profetas, siguió el culto a Baal por muchos años.
Listo, voy a dejar de compartir. Lo interesante de esto que hemos aprendido no es tanto la historia, sino cómo nosotros podemos aplicarlo esto a nuestras vidas, ¿cierto? ¿Quién piensa, quién quiere aportar algo? Hermano Fabián. Bueno, hermano, me parece interesante la parte de los conocimientos. Me parece muy interesante porque pues hay cosas que uno, digamos, no conoce y desconoce en la parte de conocimiento académico o estudio, y ya usted nos aporta esos nombres, esos lugares, esas historias, las consecuencias de cada uno que se da por la situación del tiempo, de los sucesos recorridos en el lugar. Entonces eso me parece muy bueno. Y en la parte, pues, práctica, podemos ver de que Dios es Dios sobre todas las cosas, y podemos saber que Dios nos ha regalado a nosotros un entendimiento tan grande, que Él dijo que escribiría sus mandamientos en tablas del corazón. O sea que ya sabemos que nosotros no nos desviamos a otros baales ni a otros dioses, sino sabemos que Dios es Dios sobre todas las cosas. Y nosotros no necesitamos que nos estén recordando de que Dios es uno o que Dios es el Todopoderoso, sino que Dios en nosotros hizo una obra perfecta. De esa manera lo entiendo yo. Como ellos eran personas necias que ellos creyeron que Dios no los iba a suplir, los suplía en el desierto, los cuidaba en el desierto, pero no los iba a suplir de pronto en las tierras fructíferas, en las tierras productoras, y se desviaban y se iban a otros dioses. Al contrario, con estos conocimientos que Dios nos ha dado a nosotros, esa sabiduría, Dios ha permitido que entendamos de que Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Listo, hermano? Por ahí. Amén. Muchas gracias. Hermana Yané y Diego. Pues la verdad con este estudio se entendió, pues entendí, entendí por qué Dios le pidió al profeta casarse con una prostituta. La verdad, pues yo decía, pero mucha crueldad, porque ya tenía un esquema, ya tenía, aunque no quiera decir que una persona que lleve un mal camino no se pueda, no pueda convertirse, no pueda llegar a los pies de Dios, pero según a lo que leía y entendía, veía que no, ella no quería cambiar, ella quería seguir por ese camino. Pero ya usted con la explicación pues también nos dio a entender fue que la prostitución no solo se refiere al cuerpo, sino a la mente y al corazón, a la forma en que uno puede decir yo creo en Dios, estoy en Dios, pero estarle sirviendo a otros dioses diferentes al verdadero. No tenemos los Baales ahí, una estatuita, ya no le prendemos velas ni nada, pero podemos tener un altar en nuestro corazón. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo? Álvaro, Diego. Bueno, a mí me causó curiosidad y admiración referente a la definición del Dios Él. No me vayan a, Porque no me vayan a satanizar ni nada por eso. Son conocimientos, es arqueología bíblica que ayuda a la interpretación del texto bíblico mucho. sí, luego ampliamos entonces un poco conocimiento con el llamamiento de Israel, ¿sí? Por quién lo instituyó y para ese tiempo. Pero sí me causó curiosidad eso, y adicionalmente viendo que también hay varias literatura que se refiere al Dios Él, ¿sí? Y aún hasta ciencia ficción. Entonces, bueno, es bueno aclarar eso, porque cuando hablamos nosotros como el Dios Él, lo atribuíamos a Jehová. Vale, muchas gracias. Listo. Entonces, muy agradecido con ustedes, de verdad, muy agradecido porque me hayan regalado estos momentos hoy domingo. Me fue posible hacerlo antes, pero muy agradecido con ustedes. Cualquier duda, un tinto, nos sentamos y hablamos bastante. Esto es lo importante, el conocimiento, compartirlo con los demás.
no para desvirtuar nuestra fe. Ah, no, entonces nosotros creemos en otro Dios. No, sino para mirar que a través de ciencias que no son bíblicas, ciencias seculares, nos pueden ayudar a entender mejor el texto bíblico, porque fue escrito mucho tiempo atrás en otro lenguaje, con otras costumbres, y esos descubrimientos han ayudado a entender más el texto bíblico. Entonces, muy agradecido con ustedes. Me despido en el nombre del Señor Jesús a todos. Álvaro, Fabián, hermana Janet, hermano Víctor, Diego, Marcela, Santiago, mi esposa que está por allá atrás, Diana. Muy agradecidos. Señor Jesús los bendiga a todos. Listo, hermano, Dios lo bendiga. Gracias. Dios bendiga. Amén. Que descansen. Amén. Gracias.